creemos que no podemos, porque creemos que no tenemos fuerzas, porque creemos que dependemos, como digo muchas veces, de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia o de que alguien nos dé la oportunidad. Pero el título de hoy de este mensaje se llama Con Dios dos son multitud. Amén. Con Dios dos son multitud. ¿Y de dónde está sacado este versículo, este pasaje que resuena? Con Dios dos son multitud. En una ocasión, el hijo de Saúl, Jonatán, fue a pelear contra los filisteos. Y todo el ejército estaba esperando para tomar batalla contra ellos. Pero Jonatán le dijo a su paje de armas, vamos los dos y vamos a cruzar y vamos a atacar el pueblo de los filisteos. Vamos a ir entre los peñascos y vamos a meternos entre ellos. Y Dios puede hacer milagros con nuestra vida. Como dice ahí, no es difícil para Jehová salvar con pocos o con muchos. Así que estos dos fueron, se animaron, se metieron en medio de los filisteos y dice que Dios produjo un estrago tan grande, que de aún desde lejos se escuchaba cómo el ruido de la gente perturbada, la gente confundida, era derrotada y era desanimada. Y esto es una enseñanza para nosotros. Es una enseñanza muy fuerte que en esta mañana quisiéramos que nos llevemos todos. Dios tiene un ejército disperso por toda la ciudad. Y ese ejército somos vos y yo. No dependemos de una iglesia para que nos envíe. No dependemos de una organización. No dependemos de un sistema. Somos la esposa de Cristo, somos del pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y ahí donde Dios nos pone, donde Dios te puso, es donde más el fuego de Dios se quiere inflamar y se quiere encender para bendecir y tocar las vidas. El fuego de Dios abunda, se extiende y hace maravillas cuando nosotros lo ponemos en medio del sequedal. El fuego de Dios se distingue. El fuego de Dios produce tremendamente cuando justamente en medio de la tierra seca, en medio de las hojas secas, en medio de las ramas secas del mundo, hay alguien que tiene el fuego de Dios y todo prende por la gracia de Dios. Y esto es lo que sucedió con Jonatán y con su paje de armas, dice la palabra, con su asistente de armas. Pero hay un hombre que para mí me ha impactado su vida desde siempre, desde chiquito, que también vivió estas circunstancias complicadas, difíciles, de ser arrancado de su medio ambiente, de salir afuera en medio de un mundo hostil, en medio de un montón de tentaciones, en medio de un montón de dificultades, en medio de un montón de cosas que no eran comunes a él. Pero este hombre fue una influencia tan tremenda para toda la nación, que realmente cambió vidas, cambió circunstancias. ¿Cuánto eran? No eran grandes multitudes. Apenas 4 muchachos que decidieron aferrarse de las manos de Dios. 4 muchachos como cualquiera de nosotros que estamos aquí. ¿De quién estamos hablando? Daniel. Su vida y su influencia. Le invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Daniel, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 9. Dice así el relato. No vamos a hablar de Daniel, de la historia de los leones, ni cómo le leyó la pared a Belsasar, ni cómo salvó a sus hermanos, a sus amigos se salvaron del horno de fuego, ni tampoco cómo Dios lo usó, y todos hemos escuchado a veces de cómo Dios lo usó, diciendo las cosas futuras que iba a pasar con el reino de Persia, el reino de Babilonia, ni tampoco vamos a hablar cómo Dios lo usó a él en forma tremenda para revelar gran parte del Apocalipsis, gran parte de los eventos finales, sino vamos a hablar de él como un hombre que vivió en medio de una contracultura, una cultura adversa, una cultura como la que vos y yo vivimos todos los días cuando salimos de este lugar y nos sentamos en nuestro trabajo, en nuestra calle, en nuestro comercio, en nuestra oficina. Daniel, hijo de Dios. Dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la rodeó para conquistarla.
Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que el rey bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey, y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos, el jefe de los eunucos les puso nombre. Le puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel procuró en su corazón, repito, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel, leemos juntos, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando leemos la historia de Daniel y oímos de sus hazañas y de las cosas como Dios lo usó tremendamente, podemos cometer el error de pensar que esto es un cuento de Disney, que esto es un cuento facilista, que es un cuento de colorín colorado, el cuento se ha terminado y todos comieron felices y como algo, y pasamos rápidamente algunos detalles que nos hablan de una profundidad de vida que te pueden hablar a través del Espíritu Santo a tu vida y a mi vida. ¿Qué fue lo que hizo que Daniel fuera un hombre tan usado por Dios? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? ¿Cuántos quieren dejar de vivir una vida donde vamos, venimos, duramos y después nos meten ahí en la tierra y se terminó? Queremos obedecer a Dios, queremos servir a Dios, queremos realmente no que trascienda nuestro nombre, porque nuestro nombre no va a cambiar la vida de nadie, pero marcar vidas que en el cielo digan, Dios tocó mi vida porque este hombre se preocupó por mí. Amén. Daniel se propuso eso, pero para que Daniel logre eso, sucedieron algunas cosas que yo quiero que miremos juntos en la palabra de Dios, detalles que se pasan desapercibidos, pero que realmente pueden tocar tu vida y mi vida. ¿Cuál es el primer detalle que vemos? Está allí en el versículo 1, en el versículo 4 del capítulo 1 de Daniel. Versículo 4 dice, y dijo Nabucodonosor a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel a quienes, gente del linaje real. ¿Cómo los dice? ¿Cómo los llama? Príncipes, muchachos, hombres jóvenes, que no hubiese tacha alguna, que sean de buen parecer, que sean enseñados en sabiduría, en ciencia, y ¿qué más dice? Y de buen entendimiento. ¿A quién trajo Nabucodonosor? A lo mejor que tenía el pueblo de Israel. Ese era Daniel. Daniel era un muchacho instruido, un muchacho que se había preparado, que podríamos decir en términos actuales, un hombre que había ido a la facultad, un hombre que había estudiado, un hombre que había hecho carrera, un hombre que se había preocupado, un muchacho que era una promesa, un muchacho bárbaro. Tenía amigos, seguramente muchos lo querrían, habría chicas que se fijarían en él, decía de buen parecer. Así que era un muchacho que tenía toda la vida, iba, venía, era estimado en el palacio, vivía en el palacio. Dicen muchachos que vivan en el palacio, que sean príncipes. Dice que era príncipe de Israel. ¿Qué le sucedió? De un día para otro sitian la ciudad
lo sacan de donde él vive, a él y a un grupo de muchachos y a todo el pueblo, y los llevan a Babilonia. ¿Qué es Babilonia para esa época? Babilonia es la potencia más grande sobre la tierra en la época, entre el 600 y el 500 antes de Cristo. La potencia más grande. Para hacer una similitud es como que de golpe lo llevan, escuche bien, dice que estaba en el palacio del rey. Lo llevan a la Casa Blanca, podríamos decir de Estados Unidos, o lo llevan a Inglaterra, allá al Parlamento, o lo llevan en otro país, en Francia. O sea, al lugar y al país más importante. Y en medio de eso, él ve que su pueblo es llevado como esclavos, niños arrastrados, mujeres, hombres que mueren en el camino, que son matados, que son asesinados. Su cultura que es destruida, que es arruinada. Y quedan ahí presos a merced de un hombre, Nabucodonosor, un hombre que solo le interesa su ego, su persona, su imagen, su yo. De ahí que Dios lo tiene que humillar tanto que en un momento lo hace hasta transformarse en un animal, a Nabucodonosor. Daniel vive en medio de esa realidad. ¿Y sabe lo que es lo primero que yo veo? Que es algo que le ayudó a no frustrar el plan de Dios para su vida, porque Dios tenía un plan, en medio de esa tragedia, Dios tenía un plan para esa vida. ¿Sabe lo primero que veo? Él no adoró al rencor, al ídolo del rencor, al ídolo del enojo, al ídolo de la contienda, al ídolo de la pelea. ¿Por qué yo le puse ídolo del rencor, de la contienda, de la pelea, del enojo? Porque un ídolo es algo que uno abraza, que uno toma, que uno se aferra, que uno no quiere, que cuida, que no quiere soltarlo. Y yo me he dado cuenta cómo muchas personas, incluido yo en muchas ocasiones, me he abrazado al enojo, me he abrazado a la bronca, me he abrazado a la pelea de diferentes cosas, en lugar de renunciar y dejar las cosas en las manos de Dios. Sorprende cuando uno estudia la palabra de Dios y ve los actos de Jesús, cómo Jesús cuando se acerca a las personas le hace una pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Y sabe quién se lo pregunta? Se lo pregunta al paralítico, se lo pregunta al ciego, se lo pregunta al cojo, se lo pregunta a las personas que están en enfermedades tremendas. Y uno podría decir, pero es evidente, ¿para qué pregunta? Sí, es evidente que quiere recobrar la vista. No, ¿sabe que no es evidente? Muchas personas no se quieren sanar, no quieren sanarse. Es tremendo. Es más, si usted le habla de su necesidad, de su enfermedad, de lo que está haciendo, se ofenden, se enojan, porque tienen un velo. Dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Y estoy hablando de los creyentes. Se aferran a la contienda, se aferran al enojo. ¿Sabe? Yo quiero dar el ejemplo de Daniel. Porque Daniel fue un hombre que, pudiendo haber vivido una vida de resentimiento, de enojo, de bronca, de irse a un extremo, de aborrecer todo, dice que él dejó todo esto de lado y se puso al servicio. Y fue tal el servicio que él brindó, escuche bien, que él no sirvió solamente a Nabucodonosor, sirvió a 4 reyes: Nabucodonosor, a Belsasar, 2 reyes babilonios y 2 reyes persias, a Ciro y a Darío. Los reyes pasaban, pero este siervo de Dios permanecía firme por el Señor. Amén. Qué importante es que vos y yo, todos tenemos enojos, todos tenemos momentos difíciles de la vida, pero que el diablo no te engañe, que el diablo no ponga cadena en tus tobillos, que el diablo no ponga cadenas en tus manos. Daniel no tenía cadenas en sus manos porque era un príncipe en la casa de Nabucodonosor, pero tampoco tenía cadenas en su mente. Había dejado todo eso atrás, había abandonado lo que era el enojo, el rencor y el odio, y se dedicó a vivir en medio del palacio, pero con una vida diferente. Amén. Y ahí llega el segundo punto que nos habla. Él tuvo, no toquemos más las luces, porque distraen, subirlas bien lo más que puedas, gracias. No, Daniel sostuvo su identidad de hijo de Dios.
sostuvo su identidad de hijo de Dios. Mire lo primero que quiso hacer Satanás. Que les enseñase las letras y las lenguas. Que les den una comida diferente de ración. Que los criase 3 años y que les cambiase el nombre. ¿Sabe lo que quiso hacer el diablo? Como no lo pudo atar al rencor, como no lo pudo atar al enojo, como no lo pudo atar a la pelea, ¿sabe lo que quiso hacer? Quiso cambiarle la identidad. Le dijo, esta es tu oportunidad. Estás en el centro, en el palacio, estás en la potencia más grande. Es tu oportunidad de ser como todos los demás muchachos. Pasarla bien, vivir bien, andar bien. Te están reconociendo como príncipe, te están poniendo en competencia. Pero ¿sabe lo que hizo Daniel? Dice la palabra de Dios, Daniel dispuso en su corazón ser fiel a Dios y no contaminarse. No contaminarse. Saben, yo te quiero decir, actualmente nosotros estamos viviendo este ataque del diablo. Dice, no quiero que ignoréis acerca de las acechanzas de Satanás. ¿Cuál es la acechanza de Satanás? Nosotros unirnos a empezar a aferrarnos y agarrarnos de la cultura actual. Bueno, todos mienten, yo también miento. Bueno, todos dicen malas palabras, yo también soy de los que dicen malas palabras. Bueno, yo distraigo con diferentes cosas, estoy en comprar, estoy en vender, estoy en hacer, y distraigo mi mente y me aferro a cosas y hasta le quisieron cambiar el nombre. Y eso es lo que quiere hacer Dios, lo que quiere hacer el diablo con tu vida. Cambiar tu identidad, cambiar quién sos. Vos no sos un pobrecito, vos no sos una persona en medio de un mundo hostil, vos no sos una persona donde todos están en tu contra. Vos sos un hijo de Dios y eso es mucho, eso es todo, te diría. Vos y yo somos hijos de Dios, que donde estamos, la presencia de Dios está en ese lugar. El viernes a la noche dijeron una frase, el Espíritu Santo y nosotros uno somos. Amén. Cuando entra un hijo de Dios en un lugar, entra la presencia de Dios, entra el fuego de Dios, entra la unción de Dios. De allí todo lo que es del mundo tiene que empezar a retroceder. Donde hay luz, las tinieblas empiezan a retroceder. Daniel se acordó y dejó firme en su vida que él era un hijo de Dios. Él no era solamente un príncipe, él no era solamente un hombre escogido, él no era solamente un muchacho, él no era un hombre de buen parecer, un hombre conocido en ciencias y en sabiduría. Él era un hombre que temía el nombre de Dios y amaba a Dios con todo su corazón. Y dispuso, escuche bien, porque esto es una palabra para nosotros hoy, para servir a Dios, no contaminarse, no contaminarse, no contaminarse. Qué importante es que vos seas diferente y no te contamines con la cultura y las costumbres del mundo y del pecado. Si todos están en ambición, que vos no seas así. Si todos están pensando en sus cosas, que vos no seas así. Si todos están enredados en diferentes cosas, vos tenés tu mente centrada en Dios. Y ese es el punto siguiente que vemos en la vida de Daniel. Daniel centró su mente en Dios a lo largo de toda su vida. Cuando estuvo en el foso de los leones, cuando leyó la pared de Belsasar y el escrito que decía ahí en la pared, cuando Dios le reveló cosas tremendas ahí junto al río sobre las cosas que iban a suceder en el futuro, cuando Dios lo puso en eminencia ahí delante de Nabucodonosor y de estos 4 reyes importantísimos sobre la tierra, Daniel concentró su mente en agradar siempre y en servir a Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando Daniel supo del edicto que había firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas, se arrodillaba 3 veces al día y adoraba y oraba y daba gracias delante de Dios. ¿Cómo? No escuché, ¿cómo? Como lo solía hacer de costumbre. ¿Cuál era su costumbre? Centrar su mente en Dios. Usted sabe que la palabra de Dios está lleno de pasajes que hablan de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Por qué hablan tanto de nuestra mente y de nuestro corazón? Porque justamente la mente y el corazón, que son nuestros pensamientos, es el campo de batalla de Satanás.
Nosotros no pecamos primero con nuestras manos, con nuestro bolsillo, con nuestros ojos o con nuestros pies o con nuestro cuerpo. Con lo primero que pecamos es con nuestra mente. Miramos algo, vemos algo, recibimos algo, pensamos algo. De ahí ya se está gestando el campo de la puerta, de abrirle la puerta a Satanás. Por eso es tan importante que nuestra vida suceda, estemos o hagamos lo que hagamos, nuestra mente esté centrada en Dios y en sus cosas. Mire lo que promete la palabra de Dios ahí en Isaías 26, 3 y 4. Dice, tú guardarás en completa paz a aquel, ¿qué cosa? Cuyos pensamientos en ti perseveran. ¿Qué dice? La persona que viene siempre a la iglesia, la persona que está siempre repartiendo tratados, ¿qué dice? Cuyos pensamientos, las cosas comienzan en el pensamiento. Concentrar nuestra mente en Dios es algo fundamental para poder apartarnos, para poder no contaminarnos, para tener una visión clara, enfocarnos en las cosas de Dios. Hoy la cultura nos lleva a otra cosa, nos lleva a la ambición, nos lleva a los negocios, nos lleva a la desesperación, nos lleva a la contienda, Hay gente que está enredado en la contienda o en el daño o en las dificultades. Quiero decirte que hoy Dios quiere que tú pongas tu mente en Él y aprendas a centrar tu mente en las cosas de Dios. Dios te hizo su hijo. Dios te quiere usar para bendición. Dios ha puesto personas alrededor tuyo que tienen necesidades. Dios quiere transformar la vida de los que te rodean. Dios te da palabra, Dios te da espíritu. Vos y el espíritu uno solo son. Dice la palabra de Dios, ustedes son cartas abiertas para bendecir y para transformar el mundo que nos rodea. Amén. ¿Cuánto estás usando de tu mente para las cosas de Dios? Podemos cometer el grave error de decir, bueno, yo vengo el domingo a la iglesia, o yo sirvo en tal área, yo sirvo en tal grupo, pero luego el tiempo de mi vida y mi vida está centrada en mi yo, en mi persona, en mí mismo. Qué importante que donde estás, tu mente esté pensando en los negocios de Dios. ¿Cómo puedo orar por este? ¿Cómo puedo bendecir a este? Señor, dame a alguien en la oficina que esté sensible a tu voz, que no pierda el tiempo hablando, discutiendo teorías, sino que, Señor, empecé a tocar vos con el Espíritu Santo los corazones. Y esta oficina con 4 o 5 personas, este barrio con estas señoras que yo conozco, este local, estos clientes que yo tengo, Señor, que estos clientes puedan un día decir, vos me hablaste del Señor y eso cambió mi vida. Aleluya, aleluya. La mente centrada en Dios. Mire, cuando nosotros ponemos nuestra mente centrada en Dios, suceden 3 cosas tremendas. Centrar nuestra mente en Dios nos hace vivir en el Espíritu. Usted puede vivir en el Espíritu en minúscula, que es su espíritu, temor, angustia, depresión, desesperación, ansiedad, insatisfacción, falta de necesidad y siempre buscando más cosas, o puede vivir en el Espíritu en mayúscula. Gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Aleluya. Centrar nuestra mente en Dios nos hace vivir en el Espíritu de Dios. Y cuando vivimos en el Espíritu de Dios sucede algo tremendamente. Leemos la palabra y su Espíritu nos habla y nos da visión de Dios. Dice, el pueblo muere porque no tiene visión. ¿Qué es visión de Dios? La visión no se inventa con la cabeza, la visión no se piensa, la visión no es algo lógico, la visión se ve, ¿Y cuándo se ve? Cuando uno lee la palabra de Dios, ora y centra su vida en las cosas de Dios, entonces Dios te da visión, te da ideas, te da sueños, te hace ir adelante, te hace pensar en las personas y orar por ellas, te hace pensar en estrategias, pone en tu mente deseos de hacer cosas y ir tras la visión es lo más tremendo que puede suceder en tu vida porque te fortalece tremendamente. ¿Qué hace ir detrás de la visión? La relación íntima con Dios. La lectura de la palabra y aferrarnos no a mis ideas, a la lógica y no a mis pensamientos, a mis proyectos, sino a una visión que Dios me ha dado, que Dios me ha hablado, nos da una vida de fe firme. Soul City
un día recibió de chiquita que Dios la quería usar en Grecia. ¿Qué tenía que ver con Grecia? Pero Dios le dijo que la iba a usar en Grecia. Y desde ese día, de chiquita, no me acuerdo si me dijo a los 11 años, 9 años, no me acuerdo la verdad, pero de muy chiquita le dijo eso. Ella ha vivido toda su vida y se ha involucrado y ha trabajado y ha servido para ir a Grecia a ser misionera del Señor. Amén. Y Dios la está usando, Dios la está llevando. Se fue ahora hace un año para allá y fue de tremenda bendición. Y ahora en febrero va a volver a ir a Grecia otra vez para estar sirviendo. Y me dijo algo, yo no sé si vuelvo. Como diciendo, estoy en las manos de Dios. Estoy en las manos de Dios. Diego Manuquian. Diego un día recibió una visión que Dios lo quería usar en Armenia. No sabía una palabra de armenio. Pero se aferró a esa visión y habló con hombres y le dijeron, mira, si querés bendecir un pueblo tenés que aprender su idioma. Si vas a bendecir a alguien, la forma de mostrarle amor es tomar el idioma de las personas. Así que 3 años estudió armenio. ¿Sabe qué es estudiar armenio? Bueno, es como querer leer un libro con la luz apagada, más o menos. Es dificilísimo, pero empezó a estudiar armenio. Hoy está hablando, aprendió inglés también y aún teniendo un trabajo acá muy bueno gracias a Dios, Dios se ocupó de él y ya hizo un viaje a Armenia y ahora también en febrero se va a ir un mes a Armenia. Y dijo, bueno, yo voy a renunciar al trabajo porque no me van a dar un mes. El jefe le dijo, mirá, anda a Armenia, volvé, pero no renuncies, quédate. Tremendo, Dios se ocupa. Sabíamos que le iban a decir que seguramente lo despedían. Y no era un trabajito así nomás, un trabajo muy bueno Dios le dio. Pero su mente estaba ¿dónde? En Armenia, en lo que Dios le dijo. Yo estoy para Armenia, Dios me llamó ahí, yo tengo que ir ahí. Dios ha puesto y quiere poner un sueño en tu vida, en tu corazón. El pueblo se perece y se muere porque no tiene visión de Dios. ¿Sabe? Cuando nosotros vamos y venimos, el diablo está sentado en un sillón de vacaciones porque no le hacemos daño a nadie, ni molestamos. Pero cuando hay gente que lee la Biblia, ora y centra su mente en los negocios de Dios, el diablo tiembla porque todo se le va a venir en banda. Amén, todo se le viene abajo. ¿Qué fue lo que produjo esto y ahí hay una pregunta, ¿en qué estás ocupando tu mente? ¿En qué estás concentrando tu mente? Es un llamado de atención, ¿Se acuerda el pasaje que dice de la abundancia del corazón y de la abundancia de nuestra mente? ¿Habla qué cosa? Nuestra boca. Si yo estoy pensando todo el día en el dólar, si yo estoy pensando todo el día en el vecino que me grita, si yo estoy pensando todo el día en el líder o en el pastor que me dijo esto, que se equivocó, que hizo esto mal, ¿qué va a salir? Queja. Pero si yo estoy pensando en los negocios de Dios, yo estoy pensando en cómo servir a Dios, en qué más puedo hacer para agradar a Dios. Cuando vienen cosas, yo siempre digo, mire, las puertas abiertas no son siempre de Dios. Uno tiene que orar a Dios porque el diablo también tienta con puertas abiertas. A nosotros se nos habían abierto cantidad de puertas, pero un día dijimos nuestra vida es de Dios y nosotros nacimos para servir a Dios. Y ninguna puerta abierta nos va a apartar de las cosas de Dios. Y con golpes, con dificultades, con enojos del diablo, con metidas de patas nuestras, muchas, pero sin embargo, Dios nos sostuvo, Dios nos levantó, Dios nos usa, y no porque seamos gran cosa, sino porque cuando uno concentra su mente en servir a Dios, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en la calle, en el almacén, en donde vos estás, Dios transmite por el Espíritu Santo vida nueva a las personas que escuchan. Amén. Concentrar su mente en Dios. ¿Qué fue lo que produjo el hecho de estas 3 cosas? Apartarse del rencor, apartarse y dejar el enojo atrás. Tomar la identidad de Dios y aferrarme a que yo soy un hijo de Dios. Y llenar mi mente y ocupar mi mente con las cosas que Dios quiere para mi vida. ¿Sabe lo que produjo en la vida de Daniel? Lo hizo un hombre de tremenda influencia. Su influencia fue tan tremenda que cuando leemos en el libro de Daniel, versículo 8, leemos que Daniel fue el que propuso en su corazón no contaminarse.
Ahí no habla ni de Sadrac, ni de Mesac, ni de Abednego. Habla de Daniel, que él propuso no contaminarse. Pero sin embargo, en el versículo siguiente, vemos que esa dieta especial para no contaminarse la hicieron los 4. Él influenció sobre sus amigos, los que los rodeaban. Sus amigos empezaron a cambiar de actitud. No solo eso, sino que Dios le dio gracia delante del eunuco. Y el jefe del eunuco también fue cambiado. Y vio que había algo diferente en ellos. Pero no solo eso, aún cambió toda la nación de Babilonia en la época ahí de Darío. Dice, entonces Darío escribió, escuche, un rey pagano, mundano, un rey que era un hombre despiadado, un hombre que no tenía ningún valor espiritual. Mire lo que dice. Dice, que en todo el dominio de mi territorio todos teman y tiemblen ante la presencia de ¿quién? Del Dios de Carlos, del Dios de Susana, del Dios de Antonio, del Dios de María, del Dios, ese Dios que tienen es un Dios tremendo, ellos tienen algo diferente, del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Él salva y libra y hace maravillas. Un hombre de influencia. Mira, yo te quiero decir algo. Si Dios va a poner fuego dentro de tu corazón, no es solo para que nosotros estemos bien o para que esta iglesia crezca o para que tengamos cosas de sentirnos bien. Es para que llevemos y seamos influencia en el lugar donde Dios nos puso. Una pregunta Dios nos va a hacer cuando estemos en el cielo. ¿Has marcado vidas de personas que te rodean? Tal vez las marcaste para perdición, porque les hablaste del Evangelio y rechazaron. Ahí está la libre decisión de cada uno. Pero también hay personas que van a decir, sí, también marcó mi vida y no fue para perdición. Fue para salvación de mi familia y de toda la generación. Porque alguien me habló, toda mi familia y las generaciones siguientes conocen al Señor. ¿Cuál es el cierre del mensaje de ser llenos del fuego del Espíritu Santo? Ese fuego es para hacer influencia en el lugar donde Dios nos puso. Amén. No tiene gran trascendencia, no tiene gran elocuencia, no tiene pero sí esta realidad. Sos para cambiar la vida de la gente. Sos la herramienta de Dios para ser de bendición. Sos la persona que Dios escogió para transformar el lugar donde Dios te puso. Y eso se hace dejando afuera el rencor, dejando afuera el enojo, dejando afuera las contiendas, dejándolas atrás, olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosiguiendo a lo que está a la meta, que es el premio del llamamiento que Dios me dio, que es llevar la palabra, evangelizar, hablarle a otros del amor de Dios. Dejar y no contaminarse con las cosas del mundo, que me conozcan por diferente, que me conozcan por raro, que me conozcan por extraño, porque yo no insulto, porque yo no miento, porque yo no me quedo con el dinero de otros, porque yo no me aprovecho de los demás, porque yo me arrepiento y pido perdón cuando meto la pata, no me quedo callado o ahí mirando mi derecho, mirando mi cosa o ocultándome, pido perdón. Qué tremendo que tu oficina te conozcan por un hombre así. Y que Dios puede usar tu vida y hacer como hizo con el eunuco. Puso gracia delante de su jefe, que era el jefe de los eunucos. Puso gracia delante de los reyes. Que puedas llenar tu mente con los proyectos de Dios. Señor, ¿cuánta gente en el interior se está perdiendo? ¿Cuánta gente a nuestro alrededor se está perdiendo? Señor, usa mi vida, mis capacidades, lo que me diste, todo lo que soy, para que alguien pueda conocer al Señor, para que muchos te puedan conocer, para que muchos se conviertan. La pregunta y el desafío es, sé influencia de Dios. Sé una influencia de Dios donde estás. Que no suceda que te metiste ahí en el lugar de los negocios, en el lugar del palacio, en el lugar donde Dios te puso, y te juntaste con todos los demás muchachos que pasaste por desapercibido, te enredaste con todos, comiste, bebiste, como hicieron los demás muchachos, sino que fuiste un Daniel, un hombre que supo pasar el pozo de los leones, las pruebas, que supo pasar el horno del fuego, hizo que otros pasen el horno de fuego. Sus amigos lo pasaron, pero por la influencia que produjo Daniel en sus vidas, tremenda, que se consagre a Dios, de no renunciar a Dios, de estar firmes en Dios.
Y termino con esta frase. Con Dios, dos son multitud. Vos y el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Qué le parece si oramos? Amén. Amén. Vamos a orar. Te invito a que...